Aquí estoy, Alan. ¿Están seguros de que fueron los pilotos quienes se lo llevaron? Olegario reconoció al que lo hirió. Era uno de los que estaba en el palenque. ¿Qué quiere que hagamos? Jefa, ¿qué pasa, Manuel? ¿Supiste lo que pasó hoy con el pastor? No he sabido nada de él. De hecho, mañana te iba a marcar para ver si... Lo mataron. Mataron al pastor. ¿Cómo? Yo fui el que lo encontré en su casa. Bueno, Alicia, ¿lo lograste? sí, ya estoy aquí en el burdel. Me creyeron todo. Necesito tu ayuda, Alicia. Dígame lo que usted necesita y yo le ayudo. Tengo que localizar a Martín. ¿A Martín? ¿Por qué? ¿Todo bien? Él es el que manda en toda la organización hotelera. Lo único que le envidio a las Rodiles es haberse cruzado el charco y haber entrado al mercado europeo. ¿Y cuánto tiempo piensas tener encerrado al tal Martín? Hasta que me diga todo lo que a mí me dé la gana. Te juro que no me gusta lastimar a mis invitados, mucho menos si es gente extranjera, bien hablada, fina, como tú. Pero no me das más opciones, vato. Perdona que no te haga el trabajo más fácil. Lo vas a hacer. Tarde o temprano, lo vas a hacer. Con mucho dolor, con poco dolor. Ya tú verás, como quieras. No te imaginas lo mucho que nos podemos llegar a parecer. Conozco muy bien esas palabras. Yo creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien. Ya lo escuchaste, Truchán. Al español le gusta irse por modos más cabros. No tengo prisa. Tómate todo el tiempo, mijo. Días, semanas. Hasta la próxima, mi estimado Martín. Sí, señor, lo entiendo, pero yo soy el director del penal. ¿Cómo? ¿Usted lo envió? Pero ya no era necesario, todo está controlado. Un director ad hoc. Pero, señor, no. No, mi intención nunca ha sido entorpecer. Al contrario, yo... Sí, entendido. Enseguida me pongo a su disposición. Hasta luego. Ahora sí te quedó claro el por qué estoy aquí. Dígame algo, señor Díaz. ¿Sería tan amable explicarme qué se supone que hace un director ad hoc? Evitar que lo que pasó ayer vuelva a suceder. Lo que pasó ayer fue un hecho aislado. No creo en los hechos aislados, y mucho menos en un lugar como estos. Todo efecto tiene una causa, una explicación. Y mientras no dé con ellas y las solucione, yo voy a ser el que tome las decisiones. Muy bien. ¿Y qué se supone que voy a hacer yo aquí? Algo muy simple. Obedecer. ¿Una credencial electoral falsa?
Sí, pero es que no tiene el teléfono que yo le di. Tiene uno viejito, roto, pero con la misma línea. ¿Y lo revisaste? Sí, lo pude desbloquear, pero no vi nada raro. No tiene llamadas de mi celular, del fijo, del pastor, a la pizzería. Pero lo raro es por qué cambió de teléfono. Así está raro. ¿Y Manuel qué dice? Perdón, lo que pasa es que ya saben que aquí se escucha todo. ¿Hablaste con él? No hablé con él porque imagínate que le diga, oye, mientras te estabas bañando, pues esculqué tus cosas, agarré tu celular y vi tus llamadas. Pues no. Además, ahorita se la está pasando muy mal. Primero lo de David, luego Alejandro lo meten preso, luego lo del pastor. Toda la gente que le da la mano se le va o se le muere. Lo último que quiero es que desconfíe de mí. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, sí, yo sé que volveré a vivir cuando los muertos resuciten, en el día último. Jesús le dijo, entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que todavía Mira nomás, mi Ferrer. Al parecer sí lo estimabas, ¿que no? Si la Rodiles está detrás de la muerte del pastor, yo soy igual o más culpable por haberlo metido en todo esto. No, compa. No se eche esa muertecita encima. Lo que él hizo pensando que era lo correcto. Lo correcto. Muy triste lo que pasó. El pastor me caía muy bien, era muy bueno con todos nosotros. ¿Qué hay? Por cierto, el pastor te estuvo buscando ayer. ¿Buscándome para qué? Sí, antes de todo el desmadre. Yo lo estuve ayudando. ¿Ayudando en qué? Él me dijo que necesitaba una muestra de... Permítame. Custodios de los turnos 2, 6 y 8, se les ordena reportarse de inmediato en zona de estacionamiento. Repito, custodios de turnos 2, 6 y 8. Está bien. Los veo más tarde. Ey, pero... Pelón. Cada vez entiendo menos, me cae. A ver, esto está rarísimo. Hay muchas coincidencias extrañas. Muere un pastor que trabajaba en las dunas en un robo que no tiene cara de robo. Y al mismo tiempo estalla un motín en el reclusorio donde él trabajaba. No, es que no solo eso. Los federales que tomaron las dunas me dijeron que mientras estaba el motín, una comisión estaba de visita. Sí, una comisión invitada por el pastor. ¿Y el pastor no va? No tiene lógica eso. Yo creo que Manuel debe saber algo. Pues sí, yo también creo, pero ya les dije que no es momento. Pues no estoy de acuerdo. Si no actuamos ahora, algo se nos puede pasar. Piensa en Manuel. Y tú piensa en tu trabajo, Gobea. Como que estás muy encariñada con ese chamaco, ¿no? Que no se te olvide que aquí no hay preferencias. No le estoy dando preferencias a nadie. ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Los dos! ¿Va? Carmen, esta vez Murillo tiene razón. Hay muchos cabos sueltos. Y nosotros como policías tenemos la obligación de investigar. No, pero es que yo solita... Lo tenemos que hacer, Carmen. Y tú lo sabes. Evita, lo más no craneo porque vos pensás que el Ferrer ese se armó todo este desmadre. ¿Por qué no se supone que estaba encerrado cuando duró el motín? No sé cómo lo hizo. Pero estoy segura de que él está detrás de todo lo que pasó. Me equivoqué, Puma. ¿Vos equivocarte?
qué lo decís, Jeva? No debí de haber traído a Ferrer a las dunas. Desde que él llegó aquí, todo empezó a salirse de control. Pero todavía estoy a tiempo para corregir mi plan. Vos estás craneando algo, Jevita. ¿Tenés un plan? Hasta hay que ponerle punto final. ¿Eso quiere decir que... Roxana, Puma, ya están todas listas. Las están esperando. Vamos. ¡Firmes! ¡Ya! En descanso. ¡Ya! A mí me gusta hablar de frente, sin rodeos y con la verdad. Así que de una vez les digo que no confío en ninguno de ustedes. Para que nos vayamos entendiendo, hay dos cosas que no soporto: la deshonestidad y la incompetencia. Y no sé cuál de las dos me encanta más, pero ninguna de las dos perdono. Sé por definición y por experiencia que todos los custodios de todos los reclusorios son tramposos, ladinos. Tienden a hacer amistades y a favorecer a quienes les ofrecen más y mejores mordidas. Así que van a tener que esforzarse hasta el tuétano para que yo pueda confiar, aunque sea un céntimo, en cada uno de ustedes. Estos que ven aquí son los custodios en los que más confío. Y van a trabajar con ustedes. Les pido toda su colaboración. Perdón, señor. Como jefe de custodio, supongo que estarán bajo mi mando. Identifíquese, por favor. Custodio Rosendo, señor, para servir. Custodio Rosendo. Va a ser todo lo contrario. A partir de ahora, usted está bajo el mando de mis hombres. Señor, pero aquí yo soy el que... Si no le parece, presente su renuncia ahora mismo. Con respecto al motín. El motín fue un hecho aislado. Ya es pasado, fue controlado. Con respecto al motín, quiero revisar todos los informes que hicieron los custodios que tenían a su cargo pabellones. Esos informes ya están hechos. Ya están todos. Solamente faltan los del pabellón B. Yo estaba a cargo de reunirlos. ¿Y por qué faltó ese pabellón? Porque en el pabellón B no hubo requisa, señor. Estuviste a mi lado cuando era la perfumada. Y ahora no te irás de mi lado nunca.
Te vamos a extrañar, Chacal. Cabal, mi Chaki. Que vos fuiste mi partner en esta ratonera. Compartimos el cantón. Del primer momento que llegué aquí, vos me abrazaste como si fuéramos familia. Así fue, perra. Vos fuiste leal, cariñosa. Te reías conmigo. Cantabas mi rima, aunque estuviera fuera de ritmo, loca. Tenía una sabiduría de esas que se aprende en las calles, ahí donde tú y yo nos hicimos. Vos tenías coraje, eras valiente, me acompañabas para donde yo fuera y diste la vida por mí, por la clica, por la Mara. Nos quedaba mucho por compartir esta guerra no se acaba. Sangre con sangre se paga. Vos serás por siempre mi clica, mi Mara, mi carnala. Toda pa' ti esa. El pabellón se encuentra triste. Mi chacala te me fuiste. Un 13 siempre firme. Una puma hoy te llora porque no te despediste. Un adiós sin regreso. Lágrimas para el suelo. Una puma ve para el cielo. Se acabaron tus latidos. Mi Chaki, buen camino. Chaki, buen camino. Chaki, buen camino.